Vamos a hacer este ejemplo 1. Ejemplo 1. Considera la función f de x igual a x al cubo logaritmo natural de x con los nodos x sub 0 igual a 0.1, x sub 1 igual a 0.7 y x sub 2 igual a 1.2. Nos pide que determine, inciso 1, el polinomio interpolador de Lagrange p sub 2 de x en forma canónica, y el inciso 2, una cota superior para el error en el intervalo de 0.1 a 1.2. Solución. Normalmente yo les aconsejo que, aunque no es necesario, no es obligatorio, pero por facilidades, después los datos en forma tabular son los siguientes. Una cuestión importante como observación, vamos a usar 4 cifras decimales redondeadas. Recuerden que esto es importante para el desarrollo de los ejercicios. Entonces los datos en forma tabular son los siguientes. ¿A qué me refiero a la forma tabular? A que nosotros tenemos los nodos X y tengo la imagen de esos nodos. Veamos entonces que los nodos que nos dan son 0.1, 0.7 y 1.2. Son los nodos que me dice que utilizo el problema. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la función evaluada en esos nodos. Entonces, tomen sus calculadoras, metan esa función y evalúenmela en esos 3 nodos que están ahí. Bien, ¿por qué les pongo así los datos en forma tabular? ¿Va? Porque normalmente cuando uno hace experimentos físicos o cuando recolecta datos, a uno nunca le van a dar la función, ¿va? Si la idea de interpolar es que si yo quiero interpolar un dato desconocido, es porque desconozco la función, ¿va? Porque si conozco la función exacta, ¿para qué voy a hacer el proceso de interpolación? Entonces, normalmente en experimentos, en aplicaciones de ingeniería, uno tiene los datos así, que son los recolectados de un experimento, ¿va? Más que todo cuando aparece esa función es para el segundo inciso, que es cómo encontrar la cota superior, para analizar qué tan bueno es el método para aproximar. Bien, ya teniendo eso, ya teniendo los datos en forma tabular, vamos a determinar cada uno de los L. Bien, entonces vamos a empezar primero con L0 de X. ¿Quién es L0 de X? Según el teorema, como es L0, lo que hacemos aquí nosotros es escribir X menos, como aquí es 0, entonces ese no tiene que ir acá arriba en ninguno de los factores. Entonces aquí pondría X menos X1 y X menos X2. O sea, me salto el X0. Eso en la parte de arriba, eso tiene que ver con el numerador. En el denominador es la misma estructura de arriba, solo que en vez de X voy a poner X0. Ya, ¿se entiende? Va. Entonces, eso es porque voy a construir primero L0. ¿Qué es L0? Entonces, voy a sustituir los nodos. Entonces, aquí quedaría. Esto va a quedar siempre, es un polinomio en términos de X. En este caso, que tenemos 3 nodos, es un polinomio cuadrático el que voy a construir.
Entonces aquí nos quedaría x menos, y sustituyo por x1. x1 es 0.7 por x menos el otro nodo que es 1.2. Todo esto sobre x0 que es 0.1 menos 0.7 y en la otra parte sería 0.1 menos 1.2. Bien, ese es L0 de X. El primer polinomio cuadrático de Lagrange para L0, para el nodo X sub 0. Entonces ya hice para L0, ahora necesitamos para quién. Para L1 y para L2. Perfecto, ya tenemos entonces cada uno de los L. Entonces, cuando ya tengo cada uno de los L, tendríamos que venir aquí y construir el polinomio. Entonces vamos a decir, por lo que, en este caso sería P sub 2 de X, porque es un polinomio de grado 2, tengo que agarrar a f de x0 por L0 de X más f de x1 por L1 de X más f de x2 por L2 de X. ¿Quiénes son esos f de x0, f de x1 y f de x2? Son los que aparecían arriba en la tabla. Vamos a regresar aquí a la tabla. Este es f de x0, f de x1 y f de x2. Entonces lo que voy a utilizar sería ahora menos 0.0023, mal no recuerdo, por L0 de X más sería menos aquí menos 0.1223 por L1 de X. Y el otro era 0.3151. Más 0.3151 L2 de X. 5264. Seguro que es 0.5264. Lo calculé ahorita y no da eso. Me da 0.0861 me da. Sí, da 0.0861. Sí, mira. Ese es el polinomio interpolante. El polinomio de grado 2 que interpola esos tres nodos. El inciso 2 dice una cota superior para el error en el intervalo de 0.1 a 1.2. Entonces, ¿qué vamos a usar como error? Vamos a usar la misma notación del de Taylor. Vamos a poner el Rn de X, que no es más que el valor absoluto de la n más unésima derivada de psi de X sobre n más 1 factorial. Todo esto por x menos x0, x menos x1, hasta x menos xn. Esa es la fórmula en general. En nuestro caso tenemos que calcular R2 de X. Pues estamos con un polinomio de grado 2, entonces R2. Entonces tengo que encontrar la tercera derivada
de si de x sobre 3 factorial por x menos el x0, que es 0.1, ¿va? Por x menos el x1, que es 0.7, por x menos el último nodo, que es 1.2. Aquí se utilizan todos los nodos, ¿va? Que hay. Venimos entonces y tenemos que calcular la tercera derivada de esta función f de x. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí a la hora de sustituir? ¿Dónde se mueve el x? ¿En qué intervalo se mueve el x? Entonces, como estamos en este intervalo de 0.1 a 1.2, aquí el mismo. Ahora, ¿dónde se mueve el psi de x? Entonces, en este caso, siempre va aquí el mismo, 0.1 a 1.2. Aquí se va a repetir los dos intervalos, tanto el de x como el de psi de x. Bien, ya tenemos definido la cota del error, la fórmula del error. Ahora vamos a acotar esta función. Entonces lo que podría hacer yo es sacar el 1/6 aquí, sacar ese 6 de abajo, dejar el 6 logaritmo natural de psi más 11 y dejar esto así, va. Entonces me tendría que concentrar en maximizar aquí a 6 logaritmo natural de psi más 11 y a maximizar este polinomio cúbico que está aquí, va. Bien, si nos queremos ahorrar, si queremos encontrar una cota superior, podemos hacer lo siguiente. Vamos a encontrar una cota más arriba, pero va a ser más sencillo sin necesidad de usar calculadora. ¿Cuáles serían los máximos? Que es usando la propiedad de valor absoluto y separando estos x de aquí. Claro, ¿se entiende? Va. Una cuestión es maximizar todo el polinomio cúbico y otra cosa es maximizar cada polinomio lineal con el que separé. Entonces voy a encontrar una cota más arriba. Es más sencillo de hacer los máximos de cada una de estas expresiones. Que este es menor o igual que 1/6. Y si se fijan que tengo aquí 6 logaritmo natural de psi más 11. Entonces lo que tenemos que hacer es solo evaluar en los extremos. ¿Dónde ocurre el máximo? En 0.1, bueno aquí, en 0.1 o en 1.2. Entonces aquí sería 12.0939. Sí. Bien. Ocurre en 1.2, en 0.1 ya es menor. ¿Va? Bien, ese es el máximo de 6 logaritmo natural de psi más 11. Ahora ocupo el máximo de x menos 0.1. Al final eso es una recta. Es una recta, va. Entonces, ¿dónde ocurre? Con el de la izquierda o el de la derecha. Hay que verificar bien, va, en 1.2. Entonces sería 1.2 menos 0.1, 1.1. Ahora el máximo de x menos 0.7 igual es una recta, o es el de la izquierda o es el de la derecha. ¿En cuál es? .5. 0.5. Ocurre en 1.2, va. No, no sería 0.6. Sí, 0.6, 0.1. En 0.1. Ahí ocurre el máximo. 0.6 aquí. Ahora el de x menos 1.2, ¿dónde ocurre el máximo? ¿Lo cuál es el máximo? 1.1. 1.1.
Bien, ahora nos toca calcular eso, un sexto por 12.0939. Un sexto por 12.0939 por 1.1 por 0.6. 4634. Perfecto, eso me dio bien, 4634.